facultades legislativas, porque aparecen en la Constitución, pero el punto es cuál es o cómo interpretar exactamente vacancia por incapacidad moral permanente. Para hablar sobre este tema, precisamente estamos en enlace con el expresidente del Tribunal Constitucional, el doctor Óscar Urbiola. Doctor Urbiola, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Roxana. Un gusto estar en este programa. Exactamente, o ¿qué deberíamos hacer? Aprovechar el momento de la coyuntura política precisamente para dar respuesta a una interrogante que está presente desde hace muchísimo tiempo. ¿Qué se entiende por incapacidad moral permanente al punto que esa figura pueda permitir una vacancia presidencial, que no es poca cosa? Roxana, yo creo que esta causal que tiene una data bastante antigua en nuestro ordenamiento constitucional, se fue cambiando con algunas redacciones y a partir de la Constitución de 1839 se habla de la vacancia por incapacidad moral. En mi concepto y en el concepto de otras personas que también han opinado al respecto, la incapacidad moral permanente está referida a una afección psicológica grave, ¿no? Que hace que una persona no pueda, digamos, ser consciente de sus actos. Lo que podría ser una especie de interdicción, podría ser claro, para tomar decisiones claro, de manera lógica o razonada, ¿no? Claro, ahora, Ese es el punto de permanente incapacidad moral. Claro, pero quienes están de acuerdo precisamente con la moción que ha tenido lugar en el Congreso señalan que, la Constitución los faculta para hacerlo, lo cual es cierto, está ahí este artículo con el segundo capítulo, y por otro lado ya ocurrió con Pedro Pablo Kuczynski, ocurrió con el expresidente Fujimori. ¿Por qué no en este caso? Porque en este caso hay varios factores que hacen que esta actitud del Congreso tenga un sesgo eminentemente político y que no justifica una vacancia de este tipo. En primer lugar, porque ha sido apresurada la decisión de presentar una moción de orden del día. Por otro lado, siempre se ha acostumbrado de que estas mociones de orden del día para el caso de la vacancia pasen a una comisión del Congreso, que podría ser la Comisión de Constitución u otra especial, para que pueda examinar los hechos que supuestamente configuran la permanente incapacidad moral. Y eso no ha habido. Hemos visto que el señor Alarcón ha entregado de frente los USB al presidente y que luego ha convocado a Junta de Portavoces y se ha fijado, convocado al Pleno para la votación de la admisión y se ha admitido. Y en eso estamos. Claro, eso entiendo que eso sí pasó con Alejandro Toledo, ¿no? En una oportunidad, pero no sé si eso pasó con Pedro Pablo Kuczynski, que fue bastante rápido, y también con Alberto Fujimori. Efectivamente, también en ese caso no se actuó. Bueno, en el caso del señor Fujimori, prácticamente hay la otra causal de haber salido con autorización del territorio nacional y no regresó en el tiempo que debía regresar, de tal manera que en ese caso la situación es totalmente diferente. En este caso, adicionalmente a la forma como se ha procedido de manera express, tan apresurada y que hace pensar de que había otra intención, considero de que la vacancia sí, el equilibrio de poderes. Evidentemente, en este caso hay una actitud del Congreso de la República que afectaría este sistema de pesos y contrapesos, que es importante, porque lamentablemente en este caso el Congreso de la República tendría mucho más poder que el Ejecutivo. Y yo creo que eso ha venido desde hace mucho tiempo generando una inestabilidad en varios casos que han generado pues crisis política, que es conveniente de una vez poner claro cuál es el alcance, la permanente capacidad moral que últimamente se ha estado utilizando
no Sí, como una forma de declarar la vacancia, sino como una forma de sancionar así al es. presidente Como una público. especie de ajusticiamiento, ¿no es cierto? Ahora, Exacto. esperemos que con esta demanda competencial ante el Tribunal Constitucional se pueda precisamente de alguna manera aprovechar para que se logre definir exactamente el significado, ¿no es cierto?, de lo que estábamos señalando, de lo que viene a ser incapacidad moral permanente. ¿Esto en cuánto tiempo, en qué plazo se tendrían que resolver? El Código Procesal Constitucional establece para este tipo de proceso el plazo máximo de 60 días hábiles desde interpuesta la demanda. Tiene algunas particularidades, como es el que en este proceso se puede pedir una medida cautelar que se admitirá cuando se admita también la demanda de fondo sobre el conflicto competencial, que supongo en la pretensión que exponga en su demanda el Ejecutivo estará basada en un conflicto competencial por menoscabo de competencias. Y es evidente que, si bien es cierto que la facultad de declarar la vacancia es del Congreso de la República, pero lo está haciendo de una manera que está generando una desestabilización en el sistema de pesos y contrapesos, de división de poderes, y adicionalmente lo está haciendo de una manera que afecta el procedimiento debido, incluso en el procedimiento parlamentario. Así. Es decir, que está dando la posibilidad de que se actúe sobre hechos debidamente comprobados, sigue el apresuramiento que se está observando actualmente. De tal manera que esta demanda competencial yo creo que es la oportunidad para que el Tribunal Constitucional se pronuncie en definitiva y desterremos de una vez por todas esa interpretación que se ha hecho de manera tan amplia de esta figura, que ha generado en múltiples oportunidades desestabilización política que repercute enormemente en el aspecto económico y social, que solamente puede producir beneficios para quienes persiguen intereses políticos. Y precisamente hablando sobre el peso de las instituciones, yo quería llevarlo a otro tema que tiene que ver con un hecho que causó polémica ese fin de semana, la llamada del presidente del Congreso a altos mandos de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo se puede entender eso? O en todo caso, ¿cuál es su reflexión sobre ese acontecimiento? Las Fuerzas Armadas son instituciones que están reconocidas en la Constitución y tienen sus atribuciones debidamente señaladas. Y son importantes en la vida democrática del país. El único sustento de un régimen democrático no está en la fuerza, está en la Constitución. Y todas las instituciones están obligadas a observar lo que manda la Constitución y no lo que puedan decidir otras instituciones, por más importantes que sean. De tal manera que la conducta del presidente del Congreso, si se llega a verificar, yo creo que sería una causal para que se plantee la censura de este señor y que el Congreso lo aparte de la presidencia, porque esa no es una actitud de un presidente de un poder del Estado. Y por otro lado, considero que de la misma forma como yo observo una conducta irregular en esto, si llegara a comprobarse, también observo de que hay una conducta irregular políticamente respecto del Ejecutivo. Cuando el señor presidente del Consejo de Ministros sale con el ministro de Defensa, la ministra de Justicia, acompañados de los comandantes generales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, para dar una respuesta política. Eso no es adecuado. Las Fuerzas Armadas, si bien es cierto, están bajo el mando del presidente de la República como jefe de Estado, no son deliberantes. Y creo que en respeto a las instituciones de las Fuerzas Armadas, no se les debe incluir en respuestas políticas, como se ha hecho. No se les puede utilizar como escenografía para dar una respuesta política. Creo que en el Perú tenemos que acostumbrar a tocar la Constitución para todo acto político, que yo creo en este caso es lo que nos va a consolidar en una democracia y permitir que todo se conduzca bajo el amparo de la Constitución. Así es, respeto institucional entre todos, o sea, poderes del Estado, las instituciones, y efectivamente dejar de estar de alguna manera echando mano de
las figuras del símbolo para poder de alguna manera hacer una demostración de poder. Efectivamente, en esa parte sí concuerdo plenamente con usted, doctor Urbiola. Muchísimas gracias por esta entrevista, muchísimas gracias por esas reflexiones que siempre contribuyen en nuestro país. Muy buenas noches. A usted las gracias, Roxana. Buenas noches. Ok. Bien. Ha sido el doctor Óscar Urbiola, expresidente del Tribunal Constitucional. Nosotros nos vamos a una brevísima tanda comercial. No se mueva.